Continuando con la lección de estabilidad, vamos a realizar el cálculo de un muro en lo que respecta a la verificación de la estabilidad. Este ejercicio tiene como finalidad que los estudiantes puedan hacer uso y aplicación de los conocimientos previamente expuestos en esta misma lección. Vamos a chequear entonces el muro cuya geometría se encuentra expuesta en una figura sobre el presente video y vamos a explicar paso a paso el procedimiento manual a seguir para la verificación de la estabilidad de dicha estructura. Para ello vamos a hacer uso de una de las herramientas con las cuales cuenta este centro de capacitación virtual, que es el utilitario de geotecnia. Entonces vamos a ingresar al mismo, vamos a ingresar a la pestaña geotecnia y de ahí a la pestaña estabilidad y obtenemos el cuadro de diálogo que se encuentra en la pantalla. La primera caja de texto sirve para ingresar la sobrecarga en el relleno. En este caso se trata de una carga infinita, pero para el presente proyecto, como podemos ver el gráfico que tienen en sus manos, no tenemos sobrecarga, entonces fijamos en 0 su valor. La altura que tienen en el gráfico, pueden observar que la altura del vástago es de 6 metros, sumado a los 70 centímetros de la zapata, nos da un valor de 6,70. La base, 4 metros, el ancho de corona está fijado en 0,50, el arranque está fijado en 0,70, la longitud del pie, 0,70, el espesor de la zapata del muro en 0,70 y se encuentra empotrado una profundidad de 1,5 metros. La inclinación de la pendiente tras la corona del muro está fijado en 10 grados. Peso específico del concreto que vamos a utilizar en este ejercicio, 24 kN metro cúbico. Tras el muro se encuentra un estrato de material granular que tiene un ángulo de fricción interna de 30 grados. Por lo tanto, la cohesión es 0, un peso específico de 18 kN metro cúbico. El muro se encuentra asentado sobre un estrato de suelo arcilloso cuyo ángulo de fricción interna es de 30 grados, su cohesión de 40 kN metro cuadrado y un peso específico de 19 kN metro cúbico. En este ejercicio vamos a trabajar con la teoría de Rankine, por lo tanto, ángulo de fricción entre el suelo y el muro no lo vamos a considerar. Sin embargo, para el diseño de la estabilidad contra el deslizamiento, sí tenemos que considerar el ángulo de fricción entre la zapata y el muro. Entonces, este es el ángulo que está solicitado en este cuadro de texto. Es decir, estos datos son para calcular la resistencia a la estabilidad del muro, no para calcular el empuje o el coeficiente activo en función de dicho ángulo, que es lo que se aplica en la teoría de Coulomb. En este caso utilizaremos Rankine, pero estos datos pues son para la base. Vamos a tomar 2/3 del ángulo de fricción interno del suelo, por lo tanto este dato sería de 13,33. Y la cohesión igual, 2/3 sería 26,67. Esos son los datos para el diseño de la estabilidad al deslizamiento del muro. Una vez que tenemos los datos ya definidos, tanto del modelo geotécnico como de la geometría del muro que ha sido obtenida a través de un predimensionamiento, procedemos entonces a hacer los chequeos. Le damos a calcular y obtenemos estos resultados que los vamos a ir probando manualmente. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de las fuerzas estabilizadoras. Todas las fuerzas que me ayudan a estabilizar el muro, que son el peso del muro, el peso de la cuña del suelo sobre el talón, y puesto que el muro tiene un talud inclinado en la parte posterior, debido a esta inclinación se va a generar
un empuje inclinado, el cual va a tener dos componentes, la horizontal, que es la que empuja, y una vertical que nos ayuda a estabilizar. Se procede entonces a dividir en figuras el muro con el fin de obtener el peso de cada elemento y su brazo, que nos llevará a calcular el momento resistente. De igual manera, la cuña que se encuentra sobre la longitud del talón la dividimos en dos figuras, 4 y 5, con el mismo propósito. Vamos a completar los datos que nos faltan. En el ejercicio que ustedes tienen en sus manos tenemos una longitud de base de 4 metros. Entonces la longitud del talón será igual a 4 metros menos 0,70 de la longitud del pie menos 0,70 de la longitud del arranque, dándonos un valor de 2.6, que es lo que tenemos acá en este cuadro de texto. El procedimiento a seguir es considerar una sección ficticia que pasa por el borde del talón. Tenemos una nueva altura de muro, o mejor dicho, una nueva altura de suelo que va a empujar contra el muro, que va desde la intersección entre la sección impuesta y el talud tras el muro. Por lo tanto, necesitamos calcular esta altura. Vamos a llamarla Y. Este dato es conocido, 10 grados. La tangente de 10 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es 2.6. Despejamos Y y va a ser igual a 2.6 por la tangente de 10 grados. Eso nos da un valor redondeado de 0.46 metros, que es lo que tenemos acá. La altura de cálculo de presión va a ser igual a 670 más 0.46. Esta altura de cálculo de presión de empuje va a ser de 7.16 metros por el artificio de cálculo. Los empujes en este ejercicio vamos a trabajar con empuje activo en la cara que está conteniendo el suelo y empuje en reposo en la cara que está en contacto con el aire en la zona del pie. Estas fórmulas ya las hemos visto. En todo caso, como disponemos de la calculadora de empujes, hacemos uso de la misma. Ángulo de 30 grados con una inclinación de 10 grados, calculamos y nos da el coeficiente de Rankine 0.355 y el de presión en reposo 0.50. Hay una ligera diferencia. La fórmula que está aquí para calcular el empuje es la fórmula de Rankine, y para suelo granular, la que nosotros tenemos en la calculadora de empuje será una fórmula más general, que es la de Masindrani. Cuando existe una inclinación de la pendiente, pues tiene una ligera diferencia. En todo caso, pues prácticamente son los mismos valores. Luego procedemos ya a hacer el cálculo entonces de las fuerzas estabilizadoras. Trabajamos con la primera figura. Es un rectángulo. Tenemos una base de 0,5, una altura de 6, por lo tanto 3 metros cuadrados de área multiplicadas por 24, 72 kN por metro lineal de peso. Para calcular el brazo, calculemos la base del triángulo 2, que sería 0,70 menos 0,50, 0,20. Entonces sumamos 0,70, el punto de referencia es el punto C, 0,70 más 0,20 más 0,25. Nos da un valor de 1,15 y ubicamos esa fuerza dada por el peso en el centro del rectángulo 2. Y es la primera componente que me ayuda a estabilizar contra el volcamiento y el deslizamiento. Multiplicamos el brazo por su peso y obtenemos el momento estabilizador de la figura 1. Continuamos con el cálculo de la figura 2, que es el triángulo. Esta base ya la calculamos, 0,20, base 0,20, altura 6, dividido para 2 nos da un área de 0,60, multiplicado por el peso específico del concreto,
nos da 14.4. A ver, cuando nosotros tenemos un triángulo, yo sé que muchos lo conocen, pero como en el curso también hay estudiantes, vale la pena aclarar. Para yo sacar el centro de gravedad de un triángulo, si lo tomo desde el ángulo del triángulo que es menor a 90 grados, el centro de gravedad se encuentra a 2/3 de la base del triángulo. Y si lo tomo desde el ángulo recto de 90 grados, se encuentra a 1/3. En este caso, voy a tomarlo desde el ángulo agudo, y esto sería 0,20 por 2/3, 0,33. Con respecto al punto C, el peso de este triángulo 2 va a estar a 0,70 más 0,133, 0,83. Multiplicado por 1440 nos colabora con 12 kilonewton metro de momento resistente. Pasamos a la figura 3, aquí está el punto C. El área de la figura 3 sería 4 por 0,70, 2.8. Multiplicado por la densidad del concreto, 67.20. El brazo sería la mitad de 4, 2 por 67.20, nos da un valor de 134.4. Con eso colabora la zapata para estabilizar el muro. Es una colaboración importante. Luego pasamos ya a la contribución que hace la cuña del suelo tras el muro. El área de la figura 4 entonces va a ser igual a 260 por los 6 metros, 15.6 multiplicado por la densidad del suelo que se encuentra sobre el talón 18, nos da 280.8. El brazo va a ser igual a los 4 metros menos 260 para 2, que sería 1,30. Entonces restamos 4 menos 1,30 y obtenemos 2,70. Multiplicado por 280.8 nos da la colaboración del momento estabilizador del suelo que está sobre el talón, que es muy importante. Y la figura 5, que también es parte de la misma cuña, vamos a sacar su área, que va a ser 260 por la altura 0,46 dividido para 2, redondeado 0,60. Multiplicado por 18, que es el peso del suelo, 10.73, y este tiene un brazo que lo vamos a medir desde el ángulo recto del triángulo, es decir, a 1/3 de 260. 0,87, como estamos midiendo con respecto al punto C, a los 4 metros, le resto ese valor y me da 3.13, que multiplicado por el peso nos da una contribución de 33.61. En este punto vale hacer la siguiente reflexión. Hasta el momento, la mayor contribución a la estabilidad del muro la hace la cuña del peso que se encuentra sobre la longitud del talón. Miremos, 758.16 más 33.61, esto nos da casi 800 kilonewtons. Comparado con los otros elementos, evidentemente, pues este es el que hace la mayor contribución. Por esa razón, siempre vamos a necesitar desarrollar el talón si queremos hacer diseños económicos y eficientes. Claro que hacer este tipo de muros con pie y talón no es siempre posible, porque puede ser que estemos en una medianera, pues si no vamos a invadir la propiedad del vecino, salvo que no nos dé permiso para ello. Y en ciertas ocasiones donde necesitamos hacer un muro, a veces tenemos terrenos pues en donde se hacen muros emergentes porque el talud está a punto de colapsar, y si se nos ocurre hacer este tipo de muro, durante la fase de excavación podemos agravar el problema y la solución sería inaceptable, no sería viable. Entonces siempre tenemos que analizar esta situación y por ende puede ser que no sea aplicable en ciertas situaciones. Y de ahí que están las otras opciones que ya hemos expuesto en lecciones anteriores. El otro elemento que nos falta incluir dentro de las fuerzas estabilizadoras es el empuje. Se expuso anteriormente que hemos considerado como estrategia de diseño
que el cálculo lo vamos a realizar en esta sección, que la vamos a llamar AB, y por ende la altura del empuje de tierras va a ser la altura del muro, 670, más la altura de este triángulo que se forma por la proyección de la sección supuesta con el talud que se encuentra tras el muro. Este valor fue calculado en 0,46 y por lo tanto esta altura total que vamos a utilizar para el cálculo va a ser de 7,16 metros. Luego vamos a tener el triángulo de presiones que va a tener la misma inclinación que la pendiente tras la corona. Entonces tenemos este triángulo de presiones y por aquí vamos a tener la resultante. De esta resultante, la que me interesa es la componente horizontal que me va a contribuir a la estabilidad. ¿Cómo calculamos? Primero, vamos a calcular la carga geostática total aquí en el punto B para poder hallar la base del triángulo de presiones. Entonces la presión geostática, que es el peso de la columna de suelo, es igual a la altura 716 multiplicado por el peso específico de este suelo, 18, y la presión geostática va a ser de 128,88 kilopascales. Esa es la presión. Esta presión geostática, que es vertical, la vamos a convertir en horizontal multiplicando la presión geostática por el coeficiente de empuje activo. Entonces, el esfuerzo en la base, en esta base, va a ser igual a 128,88 multiplicado por 0,3495. Con esto transformamos la presión geostática en presión horizontal. Esto nos da un valor de 45,04 kilonewton metro cuadrado, unidad de presión. Luego, para puntualizar la carga, sacamos el área de este triángulo y esta carga P inclinada va a ser igual entonces a la base 45 multiplicado por la altura 716 dividido para 2. Entonces esa carga va a ser igual a 161,26 kilonewton por metro. Ya está transformado en carga puntual. Este sería el empuje como carga puntual inclinado. Este ángulo de inclinación son los 10 grados que tenemos en la parte superior. Esta es la carga que quiero calcular. Utilizando la trigonometría tenemos que el seno de 10 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es esta presión vertical que ando buscando, dividido para la hipotenusa, que son los 161,26. Esta presión vertical va a ser igual a 161,12 por el seno de 10 grados, que nos da el valor que tenemos acá, 27,99 o redondeando 28. ¿En dónde se encuentra ubicado? Pues si este es el punto de referencia, se encuentra ubicado en el extremo de la zapata, es decir, en el borde del talón, 4 metros. 27,99 por 4 nos da 111,96, que es la contribución que hace la componente del empuje activo a favor de la estabilidad. Luego sumamos todos los pesos, 72 más 14,40 más 67,20 más 280,80 más 10,73 más 27,99 y me da un peso de 473,12 kilonewtons. Este es el peso que va a impedir el deslizamiento del muro, ya que se va a multiplicar por el coeficiente de fricción y me va a dar la fuerza horizontal resistente que impide el deslizamiento. Y asimismo sumamos todos los momentos y nos va a dar este valor de 1132,94
y es el momento estabilizador que va a impedir el volcamiento. Ese sería el procedimiento a seguir para el cálculo de las fuerzas estabilizadoras, tanto fuerza normal como momento estabilizador. Luego vamos a calcular las cargas que desestabilizan al muro, que están dadas fundamentalmente por el empuje de tierras. Igual como ya lo hicimos anteriormente, la sección que vamos a llamar A, B, en donde vamos a realizar el cálculo del empuje. El empuje va a actuar en toda esta profundidad, es decir, la altura donde va a accionar el empuje es igual a la altura del muro, 670, más la altura adicional 0.46. Esto es igual a 7.16 metros. Dibujamos el triángulo de presión, va a tener esta inclinación y vamos a tener las dos componentes, horizontal y vertical. La vertical ya la usamos, vamos a trabajar con la horizontal. Este pH, que es la fuerza que desestabiliza el muro. Este ángulo es de 10 grados, que es el mismo ángulo de la inclinación de la pendiente en la parte superior. Para calcular esta presión horizontal vamos a usar el valor del empuje calculado anteriormente, que fue determinado en 161.26 kN. Esa carga horizontal va a ser igual, mediante relaciones trigonométricas, va a ser igual al cateto 161.26 multiplicado por el coseno de 10 grados y me va a dar un valor de 158.85 kilonewtons por metro lineal de muro. Este sería el empuje. Vamos a ubicar el brazo, que va a ser 1/3 de 2.16, es decir, va a estar a una altura de 2.387 metros. Aquí va a actuar el empuje y va a generar el momento de volcamiento. Otro parámetro que nos interesa definir es el empuje. En este proyecto vamos a trabajar con un empuje en reposo. Esta profundidad es 1.5 metros. La presión geostática en la base va a ser 1.5 multiplicado por la densidad del suelo. Este estrato es el mismo que está acá. Sería multiplicado por 18. Esto nos va a dar un valor de 27 kilopascales. Transformamos en presión horizontal mediante el coeficiente de empuje, en este caso en reposo, que nos da un valor de 0.5 y obtenemos una presión horizontal de 13.5 kilopascales. Esto transformado a fuerza en reposo sería el área del triángulo, que es igual a la base 3.5 multiplicado por su altura 1.5 sobre 2. Esto nos da 10.13 kilonewton por metro lineal. Este es el valor que tenemos en este cuadro de texto, el empuje en reposo. Para calcular el momento flector, encontramos el brazo con respecto al punto de referencia C y va a ser 1.5 para 3, que nos da 0.5 metros, que multiplicado por 10.13 nos da un momento que genera la resistencia del suelo en la punta de 506, que es lo que tenemos acá. Con estos valores entonces procedemos a calcular cuáles son las fuerzas desestabilizadoras. Entonces tenemos en primer lugar la resistencia al deslizamiento que se va a dar aquí en la base. Esta fuerza resistente va a ser igual al peso de todos los componentes, 470.43, multiplicado por la tangente del ángulo de fricción suelo-muro, fijado en 13.33 grados, más la adhesión
26.67 multiplicado por el ancho de la base. Estrictamente debería ser por el ancho de la base menos 2 veces la excentricidad. En este ejercicio vamos a considerar, igual que lo hace el libro de Brajadas, únicamente la base sin esa disminución. Lo correcto sería disminuir para considerar una reacción uniforme debajo de la zapata. Pero vamos a simplificar el cálculo considerando únicamente la base. Realizamos este cálculo y obtenemos un valor de fuerza estabilizadora de 218.16 kilonewtons. El momento estabilizador es el que tenemos ya calculado anteriormente. Este simplemente pasa a la caja de texto. El empuje horizontal calculado anteriormente nos dio un valor de 158.86 kilonewtons. Y multiplicando por su brazo nos dio un momento de volcamiento de 379. Entonces este momento de volcamiento se obtiene multiplicando 158.85 por el brazo 716 dividido para 3 y esto nos da 379. Este momento de volcamiento lo reducimos con el momento que se genera en el pie del muro, que resultó de 506. Restamos a 379.506 y obtenemos el momento de volcamiento de 373.73 kilonewtons. Hacemos lo propio en la fuerza de deslizamiento, 158.85 menos la carga del pie, 10.13, nos da 148.62. Esas serían las cargas que provocan la desestabilización del muro, que hay que compararlas con las cargas que producen la estabilización. El factor de seguridad al volcamiento va a ser igual al momento resistente, que es este o este de acá, 1128.93 dividido para el momento que produce el volcamiento, 373.73. Nos da un valor de 302. Y el factor de seguridad al deslizamiento, dividimos las fuerzas estabilizadoras al deslizamiento calculadas en 218.16 kilonewton por metro lineal de muro, dividida para las que ocasionan el deslizamiento, 148.62. Nos da un valor de 1.47, que son los valores que tenemos aquí. Estos factores de seguridad bajo la normativa NE 15 no nos cumplirían. El volcamiento sí cumpliría, porque este volcamiento ya es mayor a 3. El deslizamiento es menor a 1.6, por ende no cumpliría, pero estamos bastante cerca. Así que en un proyecto real yo creo que podría quedar el diseño como está. Sin embargo, si quisiésemos hacer cumplir a rajatabla la normativa, pues ustedes ya conocen los procedimientos que existen para hacer pasar al deslizamiento. Lo que es importante destacar es algo de lo que se expuso. Se habló de que estos factores al volcamiento realmente son un poco fuertes. Generalmente se trabaja con 2. Este ejercicio en el libro de Brajadas está con 2. La norma exige 3. Sin embargo, el que manda es el diseño del deslizamiento. Estamos en 1.46 y no hemos podido pasar todavía. Si subimos el tamaño del talón, vamos a ganar peso. Podríamos entonces
subir el ancho de zapata, 430 en 1.56, 440 y 450 en 1.60. Esas serían ya las dimensiones con las cuales pasamos estabilidad. Obviamente a este ejercicio lo hemos hecho con el ánimo de adiestrarnos en el cálculo de los factores de seguridad. Aplicando la teoría ya revisada anteriormente, quedaría pendiente de verificar la excentricidad y la capacidad admisible del suelo. Pues eso lo haremos en el proyecto de la lección número 9. Muchas gracias.